Bueno, se ve que tenemos muchas cosas para compartir y está buenísimo. Me encanta y me gustaría que lo podamos seguir haciendo todos los días, recordándonos, invitando más gente para compartir cada una de estas lindas historias. Los invito a que cerremos con una oración. Amante Padre, estás en el cielo. Señor, gracias por las alegrías que nos das, por esos triunfos. Ayúdanos a valorarlos más, a tenerlos más conscientes y también a alegrarnos unos a otros. Te quiero pedir que ahora prepares nuestro espíritu, que prepares a Santi y que lo bendigas con tu Espíritu Santo para que pueda darnos un mensaje claro y certero de parte tuya, Señor. Acompáñanos hoy, este viernes de noche, este comienzo de sábado. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, buenas noches, feliz sábado para todos. No sé cómo andás con la memoria, no te voy a tomar un examen ni hacerte preguntas difíciles, pero sí que vayas pensando mientras voy arrancando con el tema sobre esto, cómo andás de la memoria. No voy a caer, ya sabemos, seguramente habrás escuchado el tema de la memoria que es selectiva. Tenemos diferentes tipos de memoria que actúan a corto plazo, a largo plazo y demás. Sino que quiero por ahí que pienses en la memoria en general. En lo personal, me cuesta aceptar que no tengo muy buena memoria. Me encantaría decirte, soy muy bueno con la memoria. Sé de algunos que están acá que conozco un poco más que al contrario tienen muy buena memoria. Pero, por ejemplo, una de las cosas que más me cuestan es el tema de las calles, de las direcciones. Pero creo que tengo una explicación y es que soy oriundo de la ciudad de La Plata, no sé si alguien conoce por ahí, y por supuesto para mí es la mejor ciudad de todas, una ciudad planificada, la más linda también. Pero tiene algo que para mí yo no entiendo cómo en el resto de los lugares no existe, que es el tema de las calles numeradas. Algún ignorante por ahí podrá decir, bueno, pero La Plata tiene diagonales, entonces te perdés. Pero es muy fácil. Yo vivo en, mi familia ahora, mis padres, viven en 35, 5 y 6. Entonces, si querés ir a calle 7, simplemente tenés que decir, bueno, 5 está allá, 6 allá, 7 es la que sigue. Tan sencillo como eso. Acá es como, es más, no me sé ni Estanislao del Campo, creo que es esta. Y después no sé cómo se llama la próxima, colectora. Después de ahí no sé. Soy malísimo para las direcciones, esa es una de las cosas de las que me cuesta, por eso a veces me pierdo. Mar del Plata es una ciudad que nos gusta mucho junto con Flor, mi esposa. Mis suegros viven ahí ahora. Y también a veces pierdo la referencia de dónde está la costa y me termina ayudando Flor para ubicarnos. Gracias a Dios existe el GPS hoy en día y me ayuda a solucionar eso. Otra de las cosas para las cuales soy bastante malo en cuanto a la memoria es el tema de las fechas de cumpleaños. También hay gente que es increíble. Hay una famosa que salió hace poco que le hacía una entrevista y se sabía fechas de cumpleaños de gente random. Yo me cuesta acordarme, hasta ahí nomás me acuerdo, la de mi esposa, la de mi hija, y no me preguntes mucho más. Casi que me olvido de la mía. No sé cómo es tu memoria, pero creo que uno de los grandes desafíos o grandes problemas que podemos llegar a encontrarnos es cuando nos queremos olvidar de algo a propósito. Tal vez si estás prestando atención a lo que estoy mencionando, podrás pensar en alguien que tuvo un pasado súper doloroso y en buena hora olvidar o tratar de olvidar. Hay todo un proceso con profesionales de por medio. Sabemos que incluso a veces hay cosas que no se olvidan, sino que se superan, se resignifican. Pero me refiero a esas cosas que sí, sé que esto es importante, pero no quiero acordarme de esto. No, es algo que decido no tenerlo presente. Por eso el tema de hoy, si vieron ahí la promo, es Me olvidé. Y quiero contarte una historia, ya recontarte en realidad o repasar una historia juntos.
Es una de esas historias centrales en la Biblia, no centrales porque sea un antes y un después, sino porque son las taquilleras. Es como esas películas que rompen todos los pronósticos. Esta creo que es una de las historias. Yo no me quiero detener tanto en el capítulo más taquillero, como te decía, si bien lo vamos a tocar, pero agarrar un poquitito antes. Y es la historia de Gedeón. Podés ir abriendo tu Biblia, el celular o lo que tengas, y si no lo tenés, no te preocupes, yo te lo voy a ir leyendo los versículos claves acá. Si te gusta leer, te aconsejo, de paso saludo a todos los que nos están acompañando ahí por internet también. Si quieren, está excelente, como todos los capítulos y los libros de ella, de Elena de White, Patriarcas y Profetas, capítulo 53, aparece el desarrollo de estos capítulos, si querés después hacer un repaso ahí, y leer en tu casa, por más de que ahora los vamos a repasar, el capítulo 6 y el 7. El 8, léelo cuando estés fuerte espiritualmente. Porque vieron como el libro de Jonás, que tiene el capítulo 1, que es un desastre, capítulo 2 y 3, que está buenísimo, y el capítulo 4 hubiese sido genial que no exista en el libro de Jonás. Yo creo que el capítulo 8 de Jueces es como que empañan un poco, en cierta manera, lo que es el capítulo 6 y 7. Así que el 8, esta noche lo vamos a dejar de lado, después léelo cuando tengas ganas. El contexto de la historia se da en un contexto de olvido. No sé si te pusiste a pensar al leer la historia de Gedeón, que el pueblo había llegado hace algún tiempo finalmente a la tierra prometida. No sé si has ido de campamento, especialmente los que participan en el Club de Conquistadores o en algún momento se han ido a algún campamento. No hay cosa más linda que volver a casa. Uno disfruta un montón en el campamento, pero vieron que el baño de uno es el baño de uno. No voy a ser un poco o tan específico en el tema, pero qué cosa más linda cuando llegás y te metés en él, te das una ducha calentita, llegás a tu cama, que dicho sea de paso, dormir en una carpa, excepto que tengas un buen colchón, se complica, y por más de que tu colchón esté todo panseado, es tu colchón. Por más de que tu almohada esté toda despareja, es tu almohada. Y es como decir, estoy en casa. Y si bien el pueblo no había vivido en Canaán, esa era su casa. Era como decir, che, llegamos a casa. Habían estado tanto tiempo cautivos, habían estado tanto tiempo en el desierto, que es como que abrieron las puertas de Canaán. Ya está, tanto hemos esperado por esto, que ahora vamos a disfrutarlo. Pero es súper paradójico, y esto pasa en todos los ámbitos, tanto en la historia del pueblo de Dios, como en tu historia, en mi historia, que se repiten ciclos. Esos ciclos, lamentablemente para nosotros, son momentos donde alcanzamos lo que tanto anhelamos, y es increíble porque Elena de White lo describe muy bien. Dice, a veces el gran problema y el gran desafío que tenemos los seres humanos no es lograr lo que tanto deseamos, sino es el después. Ahí es donde viene la verdadera caída o las grandes caídas. Porque si lucho, cuando tengo lo que tanto quiero, generalmente bajo la guardia y ahí es cuando caigo. Y si te pones a pensar, en la historia del pueblo de Israel ha pasado eso. Es un pueblo que está pasando por calamidades, por problemas, por opresión, ruega a Dios, Dios responde, le da lo que el pueblo tanto quiere, el pueblo entra en una meseta donde disfruta, está bien, y de a poco se empieza a olvidar de que están disfrutando de ese tiempo por Dios y finalmente vuelven a caer. Y esta no es la excepción. El capítulo 6 de Jueces es un capítulo que se da en este marco. Habían pasado 40 años de bonanza, de viva la pepa en el buen sentido, de disfrutar de la tierra prometida, pero resulta que poco a poco empezó de vuelta la costumbre de los dioses paganos, la costumbre de los pueblos que había alrededor, empezó a impregnar nuevamente las costumbres del pueblo de Dios. Así que se empezó a mezclar una cosa con la otra, empezó de vuelta la idolatría y poco a poco el pueblo se empezó a olvidar de Dios. ¿Cuál fue el resultado?
versículo 1 del capítulo 6 dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Así que ahora, después de 40 años de haber disfrutado de esa tierra, resulta que habían pasado 7 años desastrosos. Imagínate esto, es incómodo estar fuera de casa, pero creo que es todavía peor, estar en casa incómodo. Es decir, che, siento que no estoy acá, es mi casa, pero no me siento como en casa. Y esto era lo que pasaba con el pueblo. Esa tierra donde ellos estaban era una tierra donde teóricamente fluía, no teóricamente, literalmente fluía leche y miel. Era una tierra súper fructífera, pero a raíz de la maldad del pueblo, al haberse apartado, resulta que, fíjate lo que dice ahora el versículo 2 en adelante, y la mano de Madián, paréntesis acá, los madianitas casi son destruidos con Moisés. Pero como no fueron totalmente destruidos, ahora ellos estaban sufriendo las consecuencias. Dice, prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y subían y los atacaban. Si no entendiste nada de lo que acabo de leer, imagínate, la tierra prometida, ellos cosechaban, preparaban, trataban de juntar todo lo que podían. Antes de que vengan los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, se escondían en cuevas y trataban de vivir con eso poquito que acababan de cosechar. O sea, en vez de vivir plenamente, en vez de vivir súper relajados, en lugar de vivir la tierra prometida como realmente se merecían vivir, merecían por la promesa que Dios les había hecho, no por su actuar, resulta que ahora estaban viviendo en cuevas, escondidos y comiendo lo poquito que quedaba cuando estos pueblos lo oprimían. Sé que esta pregunta es caer en lo obvio, pero después vamos a ir un poco más profundo. ¿No te da la sensación que a veces vivimos en una cueva espiritual? No sé si me has escuchado predicar antes o no, pero yo no me voy a cansar de decir que tenemos que ser más sinceros en cuanto a nuestra vida espiritual. Y yo trato de ser sincero en cuanto a mi vida espiritual. Hay días que toco el cielo con las manos, que digo que vengan los ejércitos, que lo agarro de a uno, y hay otro día que me siento literalmente como el pueblo. Es decir, che, estoy en una cueva, no, ni vengas a buscarme, estoy hundido. Es una sensación difícil de describir con palabras, que tal vez me estás entendiendo o no lo sé, pero no hay peor cosa que saber que podés vivir plenamente, si querés vamos a llamarlo tu mejor versión, y estás viviendo todo lo contrario, estás viviendo, che, voy a la iglesia pero quiero pasar desapercibido, que nadie me pregunte nada, o por ahí ni siquiera estás acá, estás mirando por internet, o ni siquiera estás mirando por internet. Eso de vivir en una cueva. A mí la historia esta me recuerda en primer lugar y me da muchísima esperanza. Y de vuelta es caer en lo obvio, pero a veces lo obvio es lo que más nos cuesta poner en práctica, que es que cada vez que clamamos a Dios, por más de que estemos metidos en la cueva, Dios escucha. Y ahí dice, por este ciclo que yo te decía que se repite, versículo 6 del capítulo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Jehová responde. Me encantaría decirte, si hoy estaría Gullón con nosotros acá parado, te diría, Dios es amor, sos la cosa más linda que Dios ha creado, y yo coincido con ese mensaje, porque es el mensaje central de la Biblia. Pero también recordemos que a veces sufrimos lo que sufrimos por las consecuencias de nuestras malas decisiones, y tampoco vamos a pasar por alto de que el pueblo estaba sufriendo esto por sus propias decisiones.
Y esto es lo que a mí me encanta de esta primera parte, porque Dios tranquilamente podría haber dicho, y muchachos, como hizo con otras generaciones, muchachos, lo lamento, arréglense como puedan. No, Dios responde. Ahora, no sé vos, pero yo cuando oro a Dios, cuando le pido algo, me encantaría, Dios no se maneja de esa manera, pero me encantaría que Dios responda de una manera directa a lo que yo le pido. Es decir, yo tengo un problema económico y resolver el problema económico. Tengo un problema, no es mi caso, ha sido en algún momento y me encantaría encontrar el amor de mi vida, según en la etapa que te encuentres. Y bueno, que aparezca rápido, no me hagas dar tantas vueltas. Quiero un home office y dale, respondeme rápido. Y Dios es un Dios súper creativo, es un Dios que tiene unos caminos tan lindos que después, por supuesto, con el diario del lunes podemos decirlo. Porque el pueblo lo que pedía en esta petición era un libertador, porque estaban siendo oprimidos, como pasó con Egipto, y si estuviésemos en los tiempos de Jesús, como el pueblo pedía ser liberado de los romanos. Y no sé vos, pero si yo estoy pidiendo un libertador, si me pongo en los zapatos de estos muchachos, escondido ahí en la cueva, muerto de miedo, yo busco o buscaría un libertador que tenga características de libertador. ¿Qué características te parece que tiene que tener un libertador? Y mínimo que tenga valentía. Si tenía que ser alguien que levante el ejército y que enfrente a estos opresores. Valentía, un plan, no sé, que sea bueno, me imagino un corazón valiente como la película, dando un discurso épico y el ejército gritando. Todas esas características me imagino de un líder. Pero resulta que en la historia, en tu Biblia y en mi Biblia, aparece un líder que muchas veces me da la sensación que idealizamos por lo que cuenta el capítulo 7, pero nos olvidamos de la verdadera característica que tenía este muchacho. Ya sabés de quién estoy hablando, pues lo dije al principio, aparece Gedeón. Un ángel se le presenta, lo llama, y es súper interesante porque le dice, ahí después vas a poder leer los detalles, pero el versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Tenía buenas características o no Gedeón? Estas eran las características que Dios, que el ángel veía en él. Pero, ¿cómo se veía Gedeón? ¿Te pusiste a pensar alguna vez en eso? ¿Sabés cómo describo yo a Gedeón conociendo el capítulo 6 y el capítulo 7? Gedeón tenía miedo. Gedeón era un líder con miedo. Y si te estoy predicando o compartiendo este mensaje en esta noche, es porque tal vez en esta parte negativa me siento muy reflejado con Gedeón. ¿No te pasó alguna vez de decir, che, no voy a avanzar en esto porque soy muy miedoso? No, la verdad que no me voy a animar con esto porque tengo miedo, y los miedos pueden ser de todos los colores y formas y maneras. Y vos estarás pensando, pero ¿cómo Santi Gedeón? ¿Vos me estás diciendo que Gedeón era miedoso? Pero no, leíste mal la historia. Te voy a decir más todavía. La próxima vez, y lo vamos a hacer nosotros ahora, repasar por arriba, pero la próxima vez que leas capítulo 6, capítulo 7, léelo pensando en un Gedeón miedoso y te vas a dar cuenta que la historia está narrada según la debilidad de Gedeón. Todo lo que Dios hace es con el propósito de salvar al pueblo, pero también Dios tenía el propósito de transformar la debilidad de Gedeón en su mayor virtud. Y por eso te digo, y me digo a mí mismo, ¿no será que tu historia está siendo marcada por aquellas pruebas, esos desafíos, esos no que Dios te da, porque Dios quiere transformar tus debilidades finalmente en virtudes? ¿No será que lo que estás pasando es porque Dios quiere trabajar alguna debilidad en vos que por ahí te estás reconociendo o no? No lo sé. Y voy a ir todavía un poco más allá, y si te quedás con esto casi que nos podemos ir a, no sé si cenaste o no, pero a mí me están esperando unas pizzas en casa, así que voy a ser breve con este mensaje.
Pero Gedeón, que ahora te lo voy a fundamentar, que era un líder miedoso, me encanta porque Dios le dice, Gedeón, así que tenés miedo, yo te voy a sacar todo, absolutamente todo, lo que te pueda llegar a dar un poco de seguridad para que de lo único que finalmente te aferres y te valga sea de mí. Si entendiste lo que acabo de decir y recordás la historia de Gedeón, se entiende todo el capítulo 6 y el capítulo 7. Voy a las pruebas de por qué digo que el gran problema de Gedeón era el temor, el miedo. Dice el ángel esforzado y valiente, en contra de lo que te estoy diciendo. Y Gedeón responde, esta expresión la pongo yo, después léelo vos como quieras. Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres, nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Versículo 15, entonces respondió nuevamente, ay, Señor mío, ¿cómo que salvaré yo a Israel? Dudas, preguntas. El versículo 17 en adelante, Gedeón pide la primera prueba, que no es la del vellón. Es esa primera prueba que le dice, mira, si es real lo que me estás pidiendo que haga, vamos a hacer un trato. Yo me voy a ir a buscar un par de cositas que voy a preparar y si cuando vuelvo vos seguís acá, entonces me voy a quedar más tranquilo de que realmente es cierto lo que me estás pidiendo. Constantemente Gedeón pide pruebas. Eso hace una persona miedosa. Y no sé vos, pero no hay peor cosa, y lo digo siendo el primero de los miedosos, no critico a nadie, me critico a mí mismo, no hay peor cosa que trabajar con alguien miedoso. Porque vieron, y pasan las comisiones a veces que tenemos, o en mismos los amigos, che, vamos para allá, ¿te parece? ¿Y será que...? Pero no, siempre excusas, pruebas, quiere evidencias, y este era Gedeón. Y para colmo, que este igual lo justifica un poquitito más, porque era el temor de haber estado en la presencia de Dios, versículo 23 dice, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, Gedeón, no vas a morir. Dios constantemente trabaja en Gedeón en cuanto a su mayor debilidad. Hoy te preguntaba si tenías buena memoria o no, y ahora te pregunto cuál crees que es tu mayor debilidad. Porque vuelvo a repetirte, tal vez esa debilidad que estás teniendo es lo que está marcando los grandes hitos a lo largo de la vida, de tu historia. A lo largo de tu historia, de tu vida. Y si me pongo a ver mi pasado, me doy cuenta que muchas de las cosas que he tenido que enfrentar tienen que ver con mis debilidades. Si te pones a pensar en los grandes personajes de la Biblia, ciertas pruebas que Dios permitió, fueron para transformar debilidades en fortalezas. Primera evidencia, todo lo que tenemos acá del versículo 12 al versículo 24. Pero ahora resulta que Dios le dice, mirá, Gedeón, antes de liberar finalmente al pueblo, necesito que elimines a los ídolos que hay dentro del pueblo. ¿Y sabés por dónde vas a empezar, Gedeón? Por tu casa. ¿Cómo por mi casa? Sí. Por los ídolos que tiene tu papá. Esto es agregado mío. Dios, ¿me estás pidiendo que rompa los dioses que adora mi papá? ¿Qué fue lo primero que le agarró a Gedeón cuando Dios le pidió esto? Temor. Fíjate lo que dice ahí el 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, evidentemente buscó el momento como Nicodemo, podríamos decir. Dice, está bien, te voy a hacer caso, pero por las dudas lo voy a hacer de noche, cosa de que mi papá no me vea, que el resto no me vea, porque tengo miedo. Y ahí sigue la historia. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está lo que me encanta de Gedeón? Y acá sí le pongo todas las fichas. Y es creo que el gran desafío que nosotros tenemos por delante, que es avanzar en medio de nuestras debilidades. No es otra cosa que decir, che, tengo un miedo bárbaro, me tiemblan las patas.
pero voy a avanzar igual. Porque de eso se trata la vida del cristiano, la vida espiritual o la vida incluso en sí misma. Si tengo un montón de barreras, de limitaciones, pero voy a seguir adelante. Versículo 35, salteo rápido diferentes partes de la historia. Envió mensajeros por todo Manasés. Gedeón empieza a juntar el ejército. Dicho sea de paso, querían matarlo una vez que él destruye esos dioses falsos. Y su papá ahí estratégicamente, me encanta el argumento, no sé si lo recuerdan, que le dice, bueno, pero si este era un Dios verdadero, que se defienda él solo, dice el padre. Versículo 35, empieza a juntar el ejército. Y versículo 36 dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón, y conocemos el resto de la historia, una prueba más. Señor, antes de ir, déjame pedirte una cosita más. Tengo tanto miedo que mirá, voy a dejar este ovillo de lana acá. Si al siguiente día es lo único que está mojado, entonces ya está, me quedo tranquilo que vamos a ganar. ¿Estaba mojado o no estaba mojado? Y lo que pasa después es increíble, no lo voy a leer. Señor, parecía el Chavo del Ocho, ¿no? Claro, una cosita más. Ahora al revés. No, pará, ¿cómo al revés? Si te acabo de dar toda la... Gedeón, ya no sé qué más pruebas darte. Una más, no te pido más nada. Y ahí vemos que le pide al revés, ¿no? Que se moje todo y el vellón quede seco. Capítulo 7. El ejército estaba formado, 32.000 hombres. Elena de Guay, en el capítulo que te dije de Patriarcas y Profetas, lo describe muy claro, que Gedeón, al mirar el ejército, en otras palabras, esto lo digo con mis palabras, estamos al horno, somos 32.000 contra, si uno saca las cuentas ahí en el capítulo 8, versículo 10, eran más o menos unos 135.000 madianitas con amonitas y los del oriente. Para que te des una idea, eran, siempre se hacen estas cuentas, seguramente la habrás escuchado, por cada israelita, 4 madianitas. No estaba tan mal. Es decir, bueno, yo lo miro a ustedes 3, sumo uno más, creo que no me banco a ni uno. Por ahí se esquivo un gancho por ahí, me le tiro a uno a la cintura y después te agarran los otros 3, fuiste. Esa era más o menos la expectativa que tenían. Y Gedeón tenía miedo porque se daba cuenta que su ejército era poco. Pero acordate lo que te dije hace un rato. Dios necesitaba sacarle todo lo que le daba aparente seguridad a Gedeón para que Gedeón confíe 100% en Dios. Es literalmente como si a un viejito que no puede caminar, que viene con bastón o con el andador, vos de repente decís, che, dame el andador. No hay manera de seguir caminando. O sea, me sacás todo lo seguro que tengo. Y si te pones a pensar, en general en la vida nosotros buscamos lo mismo. ¿Quién no busca un buen trabajo? Es decir, y yo por las dudas tengo unos dólares ahí abajo del colchón, me quedo tranquilo, sé que por las dudas, si es que te puedes dar el lujo, ¿no?, de ahorrar, o para cualquier otra cosa, por ahí los que son un poco más grandes, acá somos creo que la mayoría más jóvenes, pero después los más grandes empiezan a pensar, y menos mal que tengo una buena obra social, me quedo tranquilo de que si me fracturo la cadera o algo, y bueno, no tengo que pagar una fortuna. Pero todo el tiempo nuestra mente está buscando cosas de las cuales sentirse seguro. Y acá a Gedeón Dios le dice, Gedeón, no te voy a dejar absolutamente nada. Y lo más paradójico de esta historia es la primera prueba que Dios le pide a Gedeón para depurar el ejército. ¿Te acordás cuál fue? 32.000 hombres, versículo 3, dice, Gedeón, son muchos. Quiero que queden claro que esta guerra la van a ganar por mi fuerza, no por la fuerza del ejército. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tenga temor o quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. ¿Te parece casualidad que haya sido la primera prueba? ¿Quién era el primero que se tendría que haber ido ahí? Y si nos llevamos por las evidencias, fue estratégica la prueba. Pero ahí vuelvo a decirte, ahí está el secreto. Esto,
quiero aclarar siempre que corre por cuenta mía para que no lo consideren dentro del texto, pero este es el momento donde yo me imagino a Gedeón con las piernas temblando y sin embargo diciendo, me voy a quedar acá. Yo no puedo dar un paso para atrás. Y ahí se fueron 22.000, si no recuerdo mal. 10.000 quedaron. Ahora ya era 1 cada 14. No había chance. No sé cuántos hay de este lado, pero creo que más o menos ahí podríamos sumar con algunos más. No hay manera. Vieron que está de moda eso de enfrentar. Dice, ¿cuántos hombres se necesitarían para ganarle a un gorila? No hay chance. Ponele, no sé. Es muy difícil. Esto era difícil. 1 cada 14. Y acá viene, no lo quiero hacer tan largo, pero lo que yo llamo la prueba de la abnegación. Es el dividir las aguas finalmente, que es esa prueba donde le dice, bueno, vayan al río, que tomen agua y ahí yo te voy a decir quiénes van a quedar. Elena de White también lo deja muy claro, ahí habla de quienes se preocupaban más por sus propias necesidades, o sea, quienes se tomaron tiempo para tomar agua como si no estuviesen en guerra, esos fueron los que tuvieron que irse para la casa. ¿Te suena conocido esta condición? No sé vos, pero yo quiero que Cristo venga. Hay días que tengo más ganas que otros, porque me olvido que Cristo está por venir. Siempre menciono que cuando cantaba en el coro de La Plata, aunque te parezca un milagro, y así era, porque soy malísimo cantando, había una canción que decía, ¿qué me pasa que me olvido que estás cerca, me ocupo de otras cosas sin valor? Y cada vez que cantábamos esa frase, yo por dentro tenía unas ganas de llorar porque me veía reflejado. Pero cuando leo la Biblia, cuando recuerdo lo que Jesús hizo por mí, cuando me acuerdo que Jesús está pronto a venir a buscarme, que quisiera que sea mucho más seguido, te soy sincero, digo, Señor, quiero tener la característica de estos 300 hombres. Porque me doy cuenta que cuando me olvido de que Cristo está cerca es porque me empiezo a centrar en mis propias comodidades. No es otra cosa que el yo, el egoísmo. Y voy a ir todavía un poquito más allá. Porque hasta como predicador muchas veces he dicho, y hay cosas en la Biblia que las tenemos que entender en su contexto. Había gente que vendía, en los tiempos de la primera iglesia, vendía sus propiedades y las repartía, pero eso era en aquel entonces. Y si queremos que Cristo venga, vamos a llegar a un momento donde vamos a tener que estar dispuestos a entregarlo todo. No solo la casa, el auto, la plata, el tiempo, la vida. Y esa fue la evidencia que finalmente depuró para que queden 300. Aquellos que por más de que necesitaban tomar agua, no se preocupaban de sus necesidades, sino que se preocupaban por la batalla mayor, que era finalmente derrotar a los madianitas. Esos 300 no se pusieron a mirar y dijeron, no, somos muy pocos. Yo tomo agua, me tomo tiempo para tomar agua, después veo cómo peleamos. No, somos pocos, pero vamos a estar concentrados en la guerra, en la batalla. Voy a dejar de lado mis necesidades para empezar a preocuparme por las cosas que duran por la eternidad. La historia ya la conoces. 300 quedaron, eran 1 cada uno de los israelitas contra 450 madianitas. Ya ahí sí que no había ni siquiera con David. Bueno, David podría ser, ¿no? En sus mejores momentos, según registra la Biblia, creo que podía aguantársela contra tantos hombres. Pero era numéricamente imposible ganar esta batalla. ¿Cómo se habrá sentido Gedeón en este momento? ¿Qué te parece? ¿Cuál era su característica principal, su mayor debilidad? Gedeón tenía miedo. Por eso en el versículo 10... no dice que Gedeón lo expresa, pero sí sabemos que Dios conoce todo. Y en el versículo 10
Dios se acerca a Gedeón, y me encanta este versículo, porque Dios le dice a Gedeón: si tenés miedo, Gedeón, si tenés miedo de descender, si tenés miedo de ir a la guerra, andá con tu criado y yo te voy a dar una última prueba. Esta ya no se la pide Gedeón, se la da Dios. Pero deja muy claro que evidentemente Gedeón tenía miedo. Baja porque ellos estaban como en una montaña, y en el valle estaba todo el ejército. Que de paso en el versículo 12 está la descripción. Dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. O sea, me imagino a Gedeón con su criado bajando y viendo el ejército y el miedo que cada vez aumentaba, y finalmente ahí ellos escuchan el sueño que había tenido uno de los que estaban ahí. Y daban evidencia, porque ellos mismos interpretan el sueño, de que Gedeón iba a salir victorioso de esa batalla. Hasta acá coincido totalmente con Gedeón en el sentido de tener miedo, pero mi última esperanza sería: bueno, Señor, hacé caer un tanque de guerra de algún lado. Hacé, no sé, que de repente tengamos una skin súper preparada, con una espada invencible, para que cada uno de los 300 valga por 450. Mira, Gedeón, agarra unas vasijas, conocemos la historia, un par de antorchas, unas trompetas, y con eso vamos a pelear. ¿Te das cuenta que ni siquiera le dejó una varita como para que se sostenga? O sea, no había otra cosa que agarrarse plenamente del poder de Dios para enfrentarse contra los madianitas. Se separan, esos 300 se separan en 3 grupos a la orden de Gedeón. Rompen las vasijas, ahí adentro estaba la antorcha. Siempre me confundo en la mano, ayúdenme ustedes ahí, en la mano izquierda las antorchas, en la mano derecha la trompeta. Empiezan a sacudir ahí la antorcha, empiezan a tocar la trompeta, y dicen finalmente el versículo 20: por la espada de Jehová y de Gedeón. Es hasta llamativo, ahí te lo dejo para que lo estudies, el tema de la espada en estos capítulos, porque es una guerra donde no hay espadas, por lo menos del lado del ejército de Israel, y sin embargo está presente la espada en todo momento, pero la única espada que se hace presente es la espada de Jehová, que finalmente se le atribuye a Gedeón, que no era otra cosa que el poder de Dios. Por la espada de Gedeón y de Jehová. Bueno, creo que no hace falta leer más versículos, pero ahí da el final de la batalla, porque se asustan, se empiezan a atacar entre ellos, y quedan solo unos 15.000, después lo podés leer ahí en el capítulo 8. El milagro se da. Un líder miedoso, pidiendo pruebas por todos lados, finalmente es el líder que Dios utiliza para que el pueblo pueda ganar la batalla. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿No te da la sensación de que Dios está queriendo usarte con poder para vencer? Poné lo que vos quieras como guerra, como desafío, así sea primero vencer a tu propio ego para que vos puedas recibir la salvación, pero después también hablarle a las personas que te rodean. Vecinos, amigos, conocidos. Ian decía: che, oremos por lo menos por los que no están viniendo. Sí, Señor, pero ni siquiera puedo conmigo mismo, me estás pidiendo que vaya a buscar a otros. Me enteré ahí, le hablaba con Ian, está en la escuela de misión, ¿no? Señor, nos estamos preparando para hacer la misión, pero ni siquiera literalmente puedo con mi vida espiritual. Es que no se trata de mí, no se trata de ni siquiera de mis debilidades, se trata finalmente de confiar en Dios, y Dios va a hacer el resto. No hay victoria que no podamos conseguir de la mano de Dios.
Pero no solo eso, la victoria que Dios quiere darnos son victorias épicas. Son batallas que en el imaginario humano nunca podríamos ganar y sin embargo, gracias al poder de Dios y gracias a su compañía, finalmente vamos a poder llegar al objetivo que tanto deseamos, que no es otra cosa que vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Yo me considero uno de estos líderes, si se puede aplicar la palabra líder, porque es un montón, un cristiano con miedo. Pero al leer este tipo de historias digo, Señor, gracias. Gracias porque me sacás todo el tiempo aquellas cosas que me pueden dar seguridad, para que de una vez por todas empiece a confiar en vos. Te propongo que empieces a confiar en Dios como si no hubiese un mañana, como si hoy tendrías que enfrentarte a 450 soldados con espadas y vos lo único que tenés es una antorcha. Y dicho sea de paso, esa vasija representa tu vida y mi vida, que tiene que ser quebrantada para que esa luz pueda resplandecer, y la trompeta es sinónimo de el poder del mensaje, de la manera en que tenemos que predicar el mensaje. Un mensaje que se escuche por todos lados. ¿Te parece que hagamos una oración para que esto sea una realidad en nuestras vidas? Vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hoy repasamos juntos esta maravillosa historia que es la historia de Gedeón. Si avanzamos en el capítulo 8, después vemos que Gedeón seguía luchando con problemas en su vida, en su carácter, en su toma de decisiones. Pero queremos pedirte que trabajes en nuestra vida de la misma manera que lo hiciste con él. Porque así como lo llamaste en su momento para liberar a un pueblo, tú nos has llamado a nosotros para que seamos tus discípulos. Y siempre vienen las excusas, Señor, por delante. Ponemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros problemas, nuestros defectos como un escudo para no hacer lo que tenemos que hacer. Pero, Señor, ayúdanos a avanzar a pesar de todo eso, confiando plenamente en tu poder. Y quiero orar en esta noche por si hay alguien que está acá en la iglesia o nos está acompañando por internet, o tal vez después lo va a ver. Si hay alguien que se siente en esa cueva espiritual, si hay alguien que siente que necesita más pruebas de parte de Dios, si hay alguien que está escapando de su propósito de vida, que hoy pueda ser el momento en el que pueda renovar su pacto contigo. Que finalmente tome la decisión de ser su mejor versión para que tú lo puedas usar. Y entre todos, Señor, hagamos la obra que tenemos que hacer para que vengas muy pronto a buscarnos. Señor, ayúdanos a no olvidarnos de ti. Ayúdanos a no olvidarnos de tu poder y por sobre todas las cosas, ayúdanos a no olvidarnos de que muy pronto vas a venir a buscarnos. Te queremos agradecer y pedir esto en el nombre de Jesús. Amén.